Son las 7 de la mañana, 35 minutos, una hora menos en Galápagos, es Ecuador Radio, a través de Radio Quito y Platinum FM. Gracias por su confianza, lo más importante para nosotros. Gracias también por esa confianza que se traduce en sintonía para tocar algunos de los temas más importantes del país en este momento. Nos acompaña Roberto Izurieta, el secretario general de Comunicación, y vamos a hablar de la consulta popular. Finalmente llegó, era un ofrecimiento de campaña. También en las últimas horas la señora ministra de Gobierno ha dicho que podría haber varias preguntas más. Tal vez eso dilata el tiempo en que esa consulta llegue. Se formularon 11 preguntas y hay algunas sobre las que hay que hablar. Pero empecemos por el principio, por donde hay que empezar. Bienvenido, buenos días. ¿Y por qué una consulta popular? ¿Cuáles son los fines que persigue el Gobierno Nacional al plantearle al país una consulta en estas circunstancias? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto, un honor estar en tu programa, un programa de una gran trayectoria profesional, no solamente de la radio, sino de tu carrera profesional del periodismo, que es tan útil para la democracia y ha sido tan instructiva para el país. Espacios como estos son necesarios en la democracia, donde podamos conversar a cierto nivel en el cual contribuya a ir solucionando los problemas del Ecuador, que en última instancia lo van a solucionar la ciudadanía. Claro, es a quien le corresponde realmente. Correcto. A través de acciones políticas. Exacto. Entonces, de esa manera yo estaba respondiendo a tu pregunta. Así al menos es como yo veo la democracia y veo esta situación y todo. En última instancia, gran parte somos nosotros los ciudadanos los que tenemos el poder de cambiar las cosas. Y por supuesto le otorgamos ese poder a nuestros dirigentes políticos. Claro. Y en las últimas elecciones, ¿qué es lo que ha pasado? Y no nos olvidemos, porque para mí es fundamental para el análisis. El mapa electoral de esta última elección básicamente es una copia del mapa electoral de 2 años antes. Sí. Hasta geográficamente, o sea, tú ves los votos a nivel presidencial y a nivel de la Asamblea. Y los tamaños de los bloques incluso son parecidos. Exactamente eso. Entonces, el país pide un cambio y por lo menos en el territorio legislativo no se ha dado ese cambio. Entonces, ese es a nivel político la pieza que es más difícil operar para el cambio. Y tenemos que reconocerlo como tal. Tenemos que reconocer la voluntad popular. Las señoras, los señores que están en la Asamblea son representantes de la voluntad popular. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos y en ese escenario. ¿Y a qué viene esto? Cuando esto sucede, la consulta es un instrumento para avanzar en algo que generalmente en ese escenario legislativo no se podrá avanzar mucho. Potencialmente no tendría la velocidad que el gobierno demanda o que el pueblo quiere, pero hay un tema clave. En otros aspectos sí se ha avanzado. Por ejemplo, la ley urgente, la primera que envió el gobierno, más allá de polémicas, más allá de puntos de vista y discusiones, tuvieron una votación considerable. Ahora viene está en debate esta nueva ley de competitividad energética, probablemente también se apruebe. Es decir, no es que la asamblea de hoy Correcto. presenta bloqueos. Absolutamente. ¿No? Eso es un progreso que hay que reconocerlo. Algunos no lo reconocen bajo la falsa premisa de que hay un pacto. No, yo creo que hay que reconocer que de parte, por más que ese mapa electoral en la asamblea siga siendo exactamente el mismo, yo creo que hay lecciones aprendidas. No tenemos las escenas que han caracterizado muchas veces en la historia del Ecuador las asambleas. Estas peleas, el pasar una votación con un voto que se negocia entre la famosa frase en gallos de medianoche, ¿ya? Sino comportamientos que nos deben enorgullecer desde el punto de vista democrático, y comienzan con la designación de sus autoridades y seguir procesos donde se debatieron estas dos leyes. Y en el primero el resultado fue positivo. Exactamente eso. Nosotros como gobierno reconocemos esta disposición o actitud que ha sido mucho más madura y democrática por parte de la Asamblea en estos meses. Ahora yo creo,
seguir debatiendo si se llama pacto, si se llama acuerdo, si se llama alianza legislativa, me parece que es hasta una discusión bizantina e inútil. Hemos comentado que es el primer día que los hechos irán demostrando lo uno o lo otro, nada más. Es decir, eso Yo lo llamaría tregua más bien. Bueno, veámoslo así. Para ahora, incrementar un calificativo más a este proceso. hubo una gran presión social las últimas 3 semanas, quizás, porque ¿qué será de las preguntas? Ya deben venir las preguntas. Ofrecimiento del presidente Daniel Noboa Cine en campaña. Llegan las preguntas y hay reacciones, cosa que me parece absolutamente natural y pertinente. Aquí mismo hemos pulsado varias reacciones distintas, algunas muy críticas, otras menos, pero eso es consustancial al debate democrático, a vivir en democracia. Es parte del proceso y es lo que se busca. Que se debata, que se enriquezca incluso el debate, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunos de los cuestionamientos? Que tal vez se pudo haber puesto preguntas que forcen un cambio directo de tal o cual texto legal por otro, que a lo mejor el debate parlamentario posterior, si la pregunta gana, como parecería, podría tener una gran opción de ganar por la popularidad que tiene el presidente en este momento, ya la tramitología de la inclusión de esas normas en el nuevo cuerpo de ley puede tomar su tiempo, y por otro lado está la ansiedad de la gente frente a estas demandas de la inseguridad, de la violencia que no cesa, esta discusión también de si hay plan Fénix, si no hay plan Fénix, si se conoce una partecita, si no se conoce. Es decir, todo esto está de por medio. Creo que ese es un poco el escenario. Quisiera que Roberto Izurieta lo desmenuce y lo comente. Primero, rescatar, reafirmar lo que tú dices es parte del proceso. Lo que todas estas conversaciones, comentarios, críticas, opiniones que se dan, es parte del proceso, tiene exactamente ese propósito. Es muy bueno que estemos conversando de cosas de fondo del país. La crítica principal son dos. Primera, que debimos haber hecho otra clase de consulta por el cual es mandatorio y no tiene que pasar por el Congreso. Hay dos clases de consulta, la otra es plebiscito, una consulta plebiscitaria. El problema de esta segunda... Es votar un texto y ese texto se incorpora a la ley automáticamente después de proclamados los resultados. Ese tiene un problema y era una de las opciones, o sea, no es que no se pensó, era desde muchos puntos de vista la mejor de las opciones. El problema de esta son los tiempos, que los tiempos son mucho más largos y estarían llegando ya casi al proceso electoral. Estarían solapados, montados. Y ahí sí, en cambio, nos dirían todo lo contrario, que queríamos, esto es parte de una campaña. O sea, primero que los tiempos son más amplios, se politizaría mucho más, uno. Dos, si queremos comenzar lo más rápido posible este proceso que tiene 3 objetivos claros, que es básicamente este proceso de consulta tiene el objetivo de trabajar por la seguridad, impulsar reformas judiciales y promover el empleo. Entonces, estas son urgencias con las cuales esos tiempos tienen que ser más cortos. Entonces, esa es la primera decisión. La segunda decisión, muy bien, vamos a hacer consulta. Está claro que tenemos que ir a la Asamblea después de esto, tomada esta decisión. Vamos a ir a las consultas. Entonces, ¿qué consultas? Y aquí yo sí quiero ser sumamente sincero en gran parte de lo que estamos debatiendo, que viene con el argumento central que yo he manejado de cuál es el mapa político el día de hoy. Algunos de las personas, no sé si han estado en este canal, pero en este medio, pero en uno de los canales más importantes, por ejemplo, básicamente decían, me gustaría tenerlo citado, pero prefiero no, porque no quiero enfrentarme a nadie, sino enriquecer la discusión. ¿Por qué no se ponen las reformas que necesitan para que las finanzas públicas no estén en la situación que están? Esto es eliminar los subsidios indirectos y poner solo los directos. Consulta podría ser una trampa también. A lo que voy es lo siguiente, tienes posiciones de toda clase. Claro. Y lo que hay que entender, vuelvo al mapa político, lo que hay que entender es que el país no está todavía ahí. Una de las grandes características del liderazgo es entender dónde estás tú, pero dónde está tu país. El país todavía está en el mismo mapa político de hace 2 años. En otras palabras, no podemos tener una consulta que represente cualquiera, digámoslo así, de las 2 alas que están polarizadas en el Ecuador y que no se encuentran por razones legítimas. Y no entremos en eso porque yo estoy de acuerdo en las razones por las cuales hemos llegado a ese punto en los últimos años. Entonces se busca una consulta
que refuerce, por decirlo así, más las posiciones moderadas o más el centro, lo que yo llamo acuerdos mínimos, en donde sí podamos avanzar. Entonces sí, es para muchos de ellos, es decir, no, debieron haber ido más lejos. No, en el actual escenario político eso... Pero yo diría que son cosas distintas, porque la política pública, la política económica, es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Hay áreas en las que podría llevarse al tema de discusión en la Asamblea Nacional, pero el asunto de los subsidios es potestad del Ejecutivo. Yo pienso que es una discusión que se debe afrontar en el país, pero no necesariamente ser sometida a consulta popular. Correcto. Sí afrontar para solucionar los problemas casi estructurales de la economía. Los subsidios distorsionan la economía. Estoy de acuerdo, pero aún hay que focalizarlos. Estoy de acuerdo en eso, pero aún así en esas hay posiciones que claramente después no pasarían en la Asamblea. Es probable que no pasen algunas. Entonces, bueno, ahí sí sería un ejercicio inútil. Pero se hace el esfuerzo. Ahora vamos a lo de seguridad. Y quiero algunos temas puntuales. Frente a posturas que han dicho debieran haberse aprovechado esta consulta para consultar tales temas, ya con un texto legal que se incorpore directamente. Claro, sería texto legal, referéndum. Consulta, plebiscito, referéndum, son tres cuestiones parecidas, pero la idea final es consultarle al pueblo sobre los temas que el gobierno en este caso considera importantes, y yo creo que la ciudadanía también. El tema de Fuerzas Armadas con acciones para prevenir y erradicar las actividades de organizaciones criminales transnacionales. ¿Por qué considera el gobierno nacional que este es un tema trascendental que hay que poner en la consulta? La misma Asamblea, por unanimidad, acaba de... Correcto. Entonces, este es un tema de coincidencia nacional. ¿Sí? Pero es importante, para la misma participación de las Fuerzas Armadas, tener el respaldo y un mandato popular. Sí, un aval legal y popular, lo que además. Siempre hemos dicho, que lo hemos dicho, es parte de la discusión. Muchas de las veces, y no es la primera vez que pasa, que te dicen, por sobre todo, digámoslo para el ejemplo más común, sectores empresariales, sí, muy bien, con un decreto podemos hacer esto, pero yo necesito una ley. Por más que el decreto te lo permite, pero la ley tiene una fuerza legal, moral. Y la consulta popular mucho más. Mayor. Entonces estamos en una situación tal que el gobierno está convencido de que es importante de que reafirmemos y cerremos un capítulo que es importante. Tanto la Asamblea como el Ejecutivo, y esperemos que el pueblo ecuatoriano digan con claridad que más allá de situaciones emergentes, las Fuerzas Armadas tienen que apoyar. Punto uno, y después está en otra de las preguntas. Además, si damos ese paso, es legítimo que las fuerzas que van a participar en esto tengan garantías, no solamente el respaldo moral, sino las garantías para que sus fuerzas del orden puedan operar con un respaldo legal. Eso es importante, por supuesto, si los miembros de las Fuerzas Armadas van a estar en temas complejos de gran tensión. Se habla del asunto del proceso de investigación cuando también sometidos al ejercicio de las normas legales vigentes, sean juzgados por acciones u omisiones incluso en los actos. Y que se debate exactamente cuáles son sus roles y cuáles son los respaldos que se van a tener en las acciones que tienen que ejecutar. Ahora, la pregunta 3 nos lleva a ese tema de arresto domiciliario o que no estén privados de libertad mientras se los juzgue. Tal vez se pudo haber puesto un tercer punto, que era que las personas de la fuerza pública que eventualmente cometan algún acto reñido con la ley, que puede pasar por el vértigo de la acción, estén detenidas en un cuartel policial o en un cuartel de Fuerzas Armadas, por ejemplo, no en los mismos espacios de los centros de rehabilitación que ya sabemos cómo son. Tal vez ahí un punto medio hubiese sido algo es un punto muy válido. Ojalá la Corte Constitucional lo considere. El tema de incremento de penas es permanentemente debatido en el Ecuador. Yo me preguntaría, ¿y por qué no se puso también a otras penas que están vinculadas con actos contra los dineros públicos, con los recursos públicos, en ese incremento de penas? Y también, esto ligado a la pregunta siguiente, ¿por qué en cuanto a los aspectos de prelibertad, de rebaja de penas,
el tema de peculado no se lo contempló? Son dos preguntas que están... Existió en su momento en uno de los borradores una que era consecuente, era secuencia de esa en esa línea, y en el espíritu de que yo no soy abogado, está en los anexos probablemente, que se hizo algo por el cual la observación que tú haces estaría incorporada, pero puede incorporarse. Pero efectivamente se quiso en un momento una expresa en esta línea, y de nuevo, uno de los objetivos, o no objetivos, pero tácticas o decisiones, era de que tratar de no superar las 10 preguntas. Entonces, ahí se hicieron cosas un poquito... En un terminado 12 preguntas. Creo que llegaron a 14. Se bajó una y se metió otra. Y después lo que hay que entender... Y ahora vienen otras 5 tal vez, pero exacto. Bueno, veremos. Claro, o sea, y en un momento llegamos a tener... teníamos muchos pedidos, en un momento la lista era 40. Entonces, hay que hacer una suerte de cómo llegamos, cómo bajamos priorizar, a 10. ¿no? Y hace dos cosas. Uno, priorizar, y el otro, que es parte de la crítica, tienes que hacer más general para permitir un abanico de poner todo lo que tengas que poner en el mismo proceso de la Asamblea. En el reglamento, primero en la ley que se tenga que modificar, y en el reglamento después, aquí estamos hablando del Código Orgánico Integral Penal, que es una ley mayor, digamos. Sí. Entonces ahí habría que hacer una serie de reformas. Correcto, abriste la puerta. La idea es que abra la ¿no? puerta a un debate que, mientras mantengamos esta actitud cívica y de bajada de temperatura, esperamos, y con el respaldo popular, esperamos que se avance también en esa etapa. Esta pregunta me chocó un poco, la 8. ¿Está de acuerdo con que se evalúen los servidores y servidores públicos de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales? Pero sí, ellos deben presentar declaraciones patrimoniales todo el tiempo, cuando entran, cuando salen. Y la evaluación es una tarea inherente, por ejemplo, al propio Consejo de la Judicatura, a la Contraloría General del Estado. Ya está contemplado en varias normas. El problema del Ecuador es el de siempre. Correcto. Las normas están escritas, pero no las aplicamos. Entonces, no sé si hacía falta darle esa fuerza en una consulta. Probablemente sí, tendrá el gobierno sus razones, Sí, pero no se ha hecho. ¿No? Entonces, bueno, no lo hacen. Pero lo ponemos en la ley, votamos que sí. Nosotros no tenemos esa atribución como ejecutivo. Entonces, mandar un mensaje también. A la Contraloría, por ejemplo, a las al Consejo de instancias la Judicatura. competentes. Claro. Correcto. Aquí hay una demanda muy real, y es visibilizar un problema. Cuando tú no tienes atribución para resolverlo, una técnica es visualicémoslo. O sea, aquí está. Dejarlo ver que la opinión Exacto, pública que lo siente. el presidente ha utilizado ese ejemplo muchas veces. Si no, puedo por lo menos decir, señores, miren acá y pongamos presión. El tema de la ley de extinción de dominio, que se está debatiendo en la Asamblea, tiene una vía más expedita para que pasen los bienes de quienes hayan cometido delitos automáticamente a ser parte del... Sí, y de nuevo, por ejemplo, con esa, un poco de los argumentos, si todo lo que está, pero no funciona. O sea, a lo mejor no es un problema de consulta popular, sino de la actitud nuestra como sociedad. No, yo creo que los procesos legales que sí podrían cambiarse, pero algunos de esos no tenemos atribuciones. En resultado, eso no está funcionando, y queremos tener el poder político dado por la voluntad popular para efectivamente avanzar. La pregunta 10 seguramente tendrá también un apoyo popular, digo yo, no sé. Vamos a ver cómo decurre el tiempo hasta que la consulta se dé efectivamente. Vamos a ver qué comenta la Corte Constitucional o qué sugiere, incluso para modelar los contenidos de las preguntas, pero habla de la inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros. Allí sí ha surgido una idea, y por qué no insistir en lo que puso en su consulta Guillermo Lasso, la extradición. Existieron algunas preguntas que creemos que, en muchos sectores del gobierno, y se consideró que debería volver a preguntarse. Pero hacer eso, sobre todo en las que tienen mucho más ruido político, podrían producir un ruido político quizás innecesario por el momento. ¿Que le puede hacer daño a la propia consulta? Claro, o sea, lo que hay que entender es que el país está... El mapa electoral sigue siendo el mismo. Lo que quieres es buscar un acuerdo mínimo para conseguir la mayor cantidad de respaldo popular. Entonces, cada una de ellas... ¿Se analizó que podía no contener ese respaldo? La posibilidad de la extradición, por ejemplo. Claro, entonces este mecanismo es básicamente
en términos prácticos termina siendo casi exacto. ¿Qué diferencias encuentra Roberto Izurieta entre la consulta popular de Guillermo Lasso y la consulta de Daniel Noboa? Más allá de que me va a decir los resultados, vamos a ver que son distintos, pero conceptualmente. Creo que la primera tenía más intencionalidad política y esta tiene una línea de decir aquí hay unos retos y necesitamos, considerando que el mapa político electoral es el mismo, necesitamos una señal del pueblo ecuatoriano para llegar a unos 5 acuerdos mínimos. Permítame decirle mi opinión, ojalá o que la contradiga o que le reafirme, pero ninguna consulta popular o referéndum carece de intencionalidad política. Ah, claro. Finalmente es un acto político. La política, tú y yo la entendemos como la búsqueda del bien común y cómo la representación del Estado va a dar resultados. Claro que sí. Cambiemos el término entonces, electoral. Bueno, ya voy a preguntarle sobre eso. Ahora, analizamos la historia de las consultas, por lo menos desde el retorno a los gobiernos civiles a esta parte. El primero fue un acto propiciado por el gobierno militar, por el triunvirato, de llevar a referendo la Constitución nueva y la del 45 reformada. Ganó la nueva. Luego vino la consulta de León Febres Cordero, que la perdió por el tema de los independientes. 2 consultas en el gobierno. La participación muy inteligente de Osvaldo Hurtado, por cierto. Claro, porque Osvaldo Hurtado lideró la campaña del no y le dio la vuelta a algo que parecía absolutamente imposible de perder. Años después, incluso Durán Ballén preguntó lo mismo y la gente dijo, vamos con los independientes a la política. Correcto. En una de las 2 consultas de Sixto, una de las cuales perdió y otra, en este caso, ganó. Vino la consulta de Alfredo Palacio, de Alarcón para ratificarse en su mandato después de la caída de Bucaram, otra consulta importante, por supuesto. Que tenía, por ejemplo, esa tenía un propósito... Ese de reafirmar un gobierno... me pareció muy apropiada. Un gobierno que... Yo creo que era necesario y que fue en su momento que fue cuestionado interino, también. Que por supuesto se dijo que la sucesión presidencial debía haber sido otra, Rosalía, en fin. Correcto. La consulta de Alfredo Palacio por los temas de educación, importante. Varias consultas de Rafael Correa, ya en ese caso utilizadas como un método hiperpolítico de reafirmación. Claro. La ratificación de la Constitución de Montecristi, entre otras. La metida de manos en la justicia, que se lo dijo además con esos nombres. Nombre y apellido. Y en el caso de Lenin Moreno, la consulta para reestructurar. Claro, y la participación, digamos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la de Lasso. Pocos son los presidentes que han perdido consultas. Digamos que en algunas preguntas, Sixto, León Febres Cordero y Guillermo Lasso. ¿Es una apuesta para ganar? Si haces un análisis más bien internacional, generalmente las consultas se pierden. No, pero yo digo el caso ecuatoriano. Yo no haría ese análisis. Mejor dicho, yo creo que ese análisis no te puede llevar a decir que... No hay matemáticas, claro. No hay matemáticas. Entonces, es que hace un año, igual, cuando se debatía la de Guillermo Lasso, planteamos lo mismo. Cada una de estas historias es una historia nueva, nos ayuda a comprender qué pasó. Pero yo creo que el momento, por eso los tiempos era importante, el momento bajada la temperatura, cuando todavía no comenzamos procesos electorales, creo que es un momento sano y creo que es un momento, y con el tipo de preguntas que sean con menos ruido político, creo que si conseguimos estos 3 objetivos, de dar esa línea, yo creo que hemos avanzado. Lo que hay que entender es, yo entiendo, y tú utilizaste una palabra que es correcto, la ansiedad que sentimos los ciudadanos, sobre todo del tema de seguridad y sobre todo del tema de toda esta corrupción que el caso Metástasis está destapando. Sí existe legítima ansiedad de decir, hermano, tenemos ahora la oportunidad y tenemos que hacerlo ya. Bueno, no tenemos esa oportunidad tal cual algunas de estas personas dicen. Entonces, la política o la estrategia es, no podemos ir ni mucho más rápido ni mucho más lejos de la posición en la cual se encuentra el electorado. Todo esto depende de cómo está el electorado en ese momento. Y seamos claros, nosotros que vivimos aquí en Quito, yo que somos de un grupo socioeconómico, de formación, etcétera, etcétera, estamos en
no encuentro mejor palabra, pero para graficar, son un clúster muy representativo, muy grande, pero hay otros. Entonces... se mueven con lógicas absolutamente correcto. distintas, Entonces, ¿no? por ejemplo, yo fui ayer a Guayaquil, la acompañé al presidente en 2 programas de radio, y me doy cuenta que sí somos un país, lo que somos, muy diverso, ¿no? Claro. Entonces, nunca nunca hay que olvidarnos que tenemos dinámicas distintas, tenemos climas distintos, tenemos comportamientos, rasgos culturales distintos. Entonces, sí, la labor, y sobre todo el presidente que tiene esa posibilidad de estar constantemente, estuvo ayer en Manabí, después también estuvo en Los Ríos, la próxima semana estará en Pastaza. Entonces, sí, tenemos que tratar de captar todas esas temperaturas. Ahora, evidentemente, la oportunidad, el sentido de la oportunidad es clave. La consulta de León Febres Cordero se hizo cuando ya estaba en un desgaste acelerado, tensión con el Congreso, tensión con los sindicatos. La de Lazo igual. La de Lazo, por supuesto, y eso finalmente, más allá de que las preguntas podrían haber sido ganadoras y necesarias, yo creo que algunas de ellas necesarias, sí lo dijimos, pasaba eso. Va a haber el momento, si es que el mundo es como algunos de nosotros pensamos, llegará el momento, pero ese momento no es ahora todavía. ¿Esta consulta de hoy está en el sentido de la oportunidad adecuado? Yo pienso que sí. Yo le voy a decir una No cosa. nos demoramos más, por eso, no ojalá que este proceso de diálogo y de compartir no extienda mucho más allá los plazos. Pero, bueno, ya dependerá un poco de los tiempos de la Corte Constitucional, tiene un plazo máximo, pero estamos puede hablando acortarlo. un mes más, un mes menos, no es tan grave. Sí, pero yo lo que no encuentro posibilidades de separar del tráfago electoral, por varias razones, porque campaña anticipada existe, en todo el mundo existen campañas anticipadas, ansiedad por quien capta el poder en 2025, la propia posibilidad de reelección del presidente Noboa, candidatos que se han ido expresando. Ayer mismo hacíamos un listado al aire, incluso de varios precandidatos, posturas de Jean Todt. Hablando de ansiedad, Claro, ¿por qué tan pronto? Pues porque es así. Es un error estratégico, es un error. Yo he trabajado en campañas toda mi vida, me parece. Es un error, pero una de las primeras, de las decisiones más importantes en una campaña. Después, exacto. ¿Cuándo es? En el momento oportuno. Claro. ¿Cuándo es ese momento? Hay que hay que mirarlo y hay que observarlo y hay que medirlo. Pero es inevitable. 2024 va a ser año electoral. En febrero Diana Tamaín nos dirá, arranca la campaña presidencial o el tiempo de campaña. Abril, mayo vendrá la proclamación de los resultados de esta consulta popular y ya está la bandera de partida. Pero es increíble cómo no aprendemos, ¿no? Del último proceso electoral. O sea, la historia reciente no se analiza. ¿Cómo llegó a la presidencia Daniel Noboa? En el momento oportuno. Bueno, Y el momento oportuno fue mucho más tardío de todos los demás, y eso aún en elección anticipada. yo diría que hubo 2 momentos así tan ¿no? como de estallido de una candidatura, la de mismo Jaime Roldós. Junio del 78, Jaime Roldós estaba en tercer lugar y disputando el cuarto con Rodrigo Borja en la papeleta de 6 candidatos. ¿Cómo se llama el candidato del Partido Liberal? Raúl Clemente. Raúl Clemente Huerta. Claro. Sixto iba a ganar, iba a pasar la segunda Después vuelta Raúl Clemente. Y antes Roldós, que Abdalá. venía separándose Don Assad Bucaram, y que se venía despegando un poquito de la izquierda democrática, que tenía ya su base y todo, y aparece Roldós, y no solo que llega a la segunda vuelta, sino que gana la primera vuelta, y después, bueno, gana la segunda. Entonces, hay 2 fenómenos que sí se parecen, ¿no? Ahí sí yo diría Daniel Noboa y Jaime Roldós, pero es otra historia. En todo caso, va a ser imposible despegar el debate político de esta campaña. De parte de nosotros los analistas y nosotros los políticos. Bueno, Yo no creo. ¿La gente no? No, la gente no está en eso. ¿La gente quiere esta consulta? No, la gente está Bueno, que le solucione. Quiere vivir en paz. Quiere vivir en paz. Quiere menos ruido político. Claro. Quiere menos política. Y por lo tanto lanzar una consulta sobre temas
en los que básicamente estamos de acuerdo que no sube la temperatura política y lo que nosotros tenemos que comunicar, nosotros estamos haciendo análisis porque somos personas formadas, etcétera, etcétera. La gente va a tener 2 o 3 cosas en su mente claras, tiene que tener 2 o 3 cosas claras en su mente para tomar una decisión a favor o en contra. Es mucho más simple de lo que tratamos y estamos tejiendo. Y básicamente es decir, este mecanismo, esta participación, ¿va a ayudar o no a 2 o 3 cosas? Sí. Si hay alguien que va a la urna porque dice con esto yo solucioné el problema económico y de seguridad del país para los próximos 20 años, está equivocado. No creo que haya, me explico, no está en el propósito, pero la pregunta es, ¿esto contribuye a que lo que me piden, que yo tengo que ir a votar, tengo que participar, prestar atención a esto? La pregunta es, ¿contribuye o no contribuye a tener más elementos para combatir la delincuencia? Si la gente dice sí a eso, hemos hecho un gran avance. La cosa es que una vez que todas esas leyes se transparenten, en efecto contribuya, que eso es ya... Y eso toma otros tiempos. Por supuesto. Y si es que continuamos con una asamblea que está discutiendo artículo por artículo en una manera más constructiva, con menos luchas políticas, eso es bueno. Es más, y aquí me quito mi sombrero que no se puede quitar de secretario de comunicación y te digo como consultor. Si llegamos a eso les ayuda a todos los candidatos. Porque si es que no llegamos a ese punto, y por el contrario, llegamos a un nuevo debate político con temperatura política, no les va a ayudar a ninguno de ellos, sino por el contrario, en ese escenario de caos político y también que no haya mejoras, el próximo presidente o presidenta de la República será lo que dice el éxito, cualquiera, lo cual significa que la inestabilidad política continuará. Y si estas cosas funcionan, le allanará el camino a quien sea presidente. Correcto, un poco, eso es lo que a mí me cuesta, que aquellos que son actores políticos tienen que entender que hay que bajar la temperatura política, hay que mejorar los índices de seguridad. La situación económica tiene que estar un poco mejor, porque estamos en un punto de quiebre que si no lo logramos, el país va a entrar en un ciclo en el cual los que se beneficiarán son todos los agentes del caos en términos económicos, de seguridad o aún políticos. Y existen, ¿no? Siempre aparecen. En el caos aparecen, o sea, no los conocemos, o sea, veremos. O sea, aquella frase de pescar a río revuelto existe. Claro. Entonces hay que calmar las aguas para que los mismos actores políticos que se han lanzado, ellos tengan mayores posibilidades. Roberto, esto les conviene a todos, políticamente y a los ecuatorianos, que es lo más importante. Que el capital político se acumula, pero también se desgasta. Sí. Este capital político que se ha mostrado en encuestas de fin de año que tiene el presidente de la República, ¿será suficiente para sostener toda esta campaña de la consulta popular, a su juicio? No existe la emoción, el pensamiento de que aquí las cosas están ganadas, ¿no? Aquí las cosas se ganan cada día, se ganan con trabajo de cada día, un trabajo claro. Nosotros somos inquilinos en una casa. También es cierto que el que no espera vencer está vencido. Correcto. Sí. Pero hay que hacerlo. Correcto, sí. Hay resultados. Hay personas que somos más optimistas y otros que somos más pesimistas. ¿Por qué en esta búsqueda de temas, de consensos, de apoyos, se abre frentes? El caso concretamente de la entrevista con Radio Sucre, del Pokémon, de Construye, que es un partido que está ahí en la asamblea con su bloque respetable. ¿Hacía falta? ¿Era necesario? ¿No es un frente inútil en este momento para... Hay que entender los contextos. Estoy totalmente... entiendo. A ver, ese fue un programa, si mal no recuerdo, de 1 hora y media sumamente coloquial. Todo el programa era sumamente... Partes que he logrado ver, todavía no lo veo completo. Pero... en un momento, por ejemplo, el programa para mí es... sobre todo mi condición de analista... Me divertí mucho, o sea, me llamó la atención, no sabía que existía un programa así. Primero tiene la mayor, creo que es el de mayor rating. Una gran audiencia. Una gran audiencia. No. Pero en un momento, por ejemplo, y lo digo porque es público, o sea, el presidente se paró porque estaba haciendo ¿cómo se dice? No, así se para o así camina una persona.
Claro, que estaba ahí, ¿cómo se llama? No es una maqueta. Una representación. Una representación. Yo veía eso primero. Claro, parece insólito. Sí, lo hizo como es él, ¿no? Es una persona joven, es una persona Se ha soltado más, reconozcamos, ¿no? Sí, yo lo conozco en realidad desde hace 2 meses, pero para mí era muy interesante. Entonces, en ese contexto de ese programa sucedió esto. Dicho esto, un argumento que él lo ha repetido antes, más allá, primero entendamos el contexto del programa, pero hay un argumento que yo sí creo que es válido. Y aquí hay dos interpretaciones. La una, que sostiene muchas de las personas que estamos, aquí hay un acuerdo. Entonces, aparte es interesante, pues, acá hay un acuerdo. Entonces, si hay acuerdo, ¿para qué hacen todo eso si tienen el acuerdo y lo pueden pasar? No, es que, señores, no hay acuerdo. Y no hay manera de probar lo contrario. Es más, por ejemplo, en ese mismo... Que los hechos son los que dirán si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pues. O van diciendo, Yo lo que estoy diciendo, yo por eso utilizo más bien, lo que yo veo más bien tregua. Lo que veo es que hemos hecho un esfuerzo todos de bajar la temperatura política. Volviendo a ese tema. Lo que efectivamente ese movimiento político trató, y él y los legisladores, y en eso serían mucho mejor conversar con los legisladores del gobierno que fueron parte de todos estos, pero un poco lo que uno se entera que está pasando desde el Ejecutivo, efectivamente habían conversaciones. O sea, para tener, veamos la primera, que es la más importante, están tomando las decisiones, las agrupaciones políticas, a qué funciones van a ocupar cada uno de ellos. Son negociaciones legislativas muy complejas y eran parte de eso. Claro. Quizás pidieron más de lo que podían de acuerdo a su representación. En realidad, el único grupo que sacó más proporcionalmente de su representación es el gobierno. O sea, el partido de gobierno. Ellos sacaron, no tengo las cifras en la cabeza, pero seremos, qué sé yo, 20% del legislativo y sacamos 30% de las designaciones. Entonces, ahí se da todo eso. De cosas que yo he escuchado de parte de legisladores, era parte de todas esas conversaciones y no lograban armar porque no lograban ceder o dar la posibilidad a aquellos que entran de qué posiciones. Es sumamente complejo. Yo nunca he estado en el legislativo, el presidente sí, y es sumamente complejo. Entonces, lo que sí podría decir es que nunca estuvieron excluidos. Primero, si no hay acuerdo, lo que hay es pongámonos conversemos para ver cómo ocupamos las autoridades, las designaciones. Esa fue la primera película. Y lo que han dicho muchos de los legisladores, lo que también ha dicho el presidente, ese grupo fue el menos flexible. Entonces, un poco lo que dices, no es justo decir, estuviste participando, no lograste, y después dices, no, lo que pasa es que aquí hay un acuerdo y yo estoy fuera del acuerdo. No, tú fuiste parte de las conversaciones. Si llegó... destruye o hablar del Pokémon, yo no creo que tenía sentido. En un programa de esa naturaleza, eso fue de la menor temperatura que, bueno, pero podrá yo tener vi. Una respuesta de esa u otra naturaleza. También hay que atenerse a las consecuencias, ¿no? Sí, es la política. Así es. Bueno, gracias. Seguiremos hablando. Espero que en esta campaña también algunos de los temas que vayan a salir. ¿Cuándo vienen estas otras 5 preguntas que es que no es que vienen. Estamos en esta conversación. Participa la Corte y sí, en este momento pueden haber cambios tanto de parte de la Corte como nosotros, se darán esas conversaciones y yo creo que será un plazo de 10, 15 días máximo debería ser, si es que no queremos que los plazos... Para que los tiempos... Los plazos máximos creo que son 20 días, no recuerdo la parte orgánica, la parte reglamentaria. Le agradezco a Roberto Isurieta, secretario general de Comunicación, por estar aquí. Hablaremos de este tema y de otros. Muchas gracias, un gusto Gonzalo, un gusto a todos ustedes, felicitaciones por el programa.